Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la sesión 10. El tema es flujo de la información genética. Bueno, habíamos hablado clases anteriores acerca del ADN. Su monómero, su unidad funcional van a ser los nucleótidos. Entonces, el ADN se considera un polímero de los nucleótidos. Específicamente, como vamos a hablar del ADN, son los desoxirribonucleótidos. Ahora, como sabemos, el ADN es una molécula bicatenaria. ¿Qué significa que sea bicatenaria? Que tiene cadena doble. Y esto va a ser muy importante en los procesos que vamos a ver más adelante del dogma, como la replicación, la transcripción. Ahora, ¿cuál es la función del ADN? El ADN contiene la información genética de un organismo y además codifica en secuencias específicas los nucleótidos que lo constituyen. Cuando habíamos hablado de este tema, habíamos hablado de proteínas, de ADN, de ARN, habíamos hablado de glúcidos. Nos centramos en hablar de las partes del ADN, ¿no? Que compone el ADN. Pero hoy día, además de hablar de eso, vamos a hablar como de sus enlaces, los enlaces que se dan entre el grupo fosfato y el azúcar, o el enlace que se da entre la base nitrogenada y el azúcar. Ahora, recuerden que un nucleótido no es lo mismo que un nucleósido, eso también lo habíamos visto para el parcial. En general, el ADN está formado por un conjunto de nucleótidos y los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, por un grupo fosfato y por una azúcar, en este caso exactamente una pentosa. ¿Por qué pentosa? Se le llama pentosa porque tiene 5 lados, como un pentágono, ¿no? Entonces de esa manera lo diferencia. Ahora, esto es un nucleótido, una base nitrogenada con una pentosa y un grupo fosfato. Pero un nucleósido solo es la unión de la base nitrogenada con el azúcar, que viene a ser una pentosa para el ADN. Entonces quiero que diferencien que un nucleótido no es lo mismo que un nucleósido. Ahora, ¿recuerdan cuál era el enlace que se daba entre los nucleótidos para formar el ADN? Ese es un nucleótido que está formado por una base nitrogenada, un fosfato y un azúcar, y ese es otro nucleótido. Entonces se iban formando cadenas. ¿Cómo se llamaba ese enlace entre un nucleótido y otro nucleótido? ¿Recuerdan? Creo que eran los de sexo, desoxirribonucleótidos. No, a ver, les doy una pista ya. Cuando hablábamos de proteínas, habíamos hablado de los aminoácidos. Los aminoácidos, al unirse por el enlace peptídico, se formaba una proteína. Entonces, los nucleótidos, al unirse a un enlace, formaban un ADN. ¿Cómo se llama ese enlace? ¿Recuerdan? Si el de las proteínas era el peptídico, el de los ADNs, ¿qué eran, chicos? Fosfodiéster, muy bien. Ajá, muy bien, Christopher, muy bien, Braulio. Exactamente. Un nucleótido con otro nucleótido era a través del enlace de fosfodiéster. Ahora, esto lo habíamos visto a grandes rasgos, pero anteriormente no habíamos tocado como que los enlaces que se dan dentro de un nucleótido, es decir, el enlace que se da entre una base nitrogenada y un azúcar o un grupo fosfato y un azúcar. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero para recordar cuáles son las bases nitrogenadas, tenemos 5 bases nitrogenadas, que es la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Pero ¿cuál de estas no pertenece al ADN? Chicos, ¿cuál de estas no pertenece al ADN? Porque para el ADN solo hay 4 bases nitrogenadas. El uracilo, sí, muy bien, Christopher, el uracilo. Entonces, por eso aquí en esta imagen no encuentran el uracilo, porque únicamente, bueno, propio del ADN que no lo tiene el ARN es la timina, y propio del ARN que no lo tiene el ADN es el uracilo. Ya, entonces, dentro de las bases nitrogenadas encontramos a las purinas y a las pirimidinas. Las purinas están formadas por dos pentágonos, perdón, dos hexágonos, mientras que las pirimidinas solo por uno. Entonces, las purinas, ¿cuáles son? Son la adenina y la guanina. Mientras que las pirimidinas tenemos a la citosina y a la timina. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es muy importante que recuerden cuáles son las purinas y cuáles son las pirimidinas? Porque también va a depender mucho de a qué carbono se une el otro componente del nucleótido, ¿sí? Ahora, dentro de los azúcares, específicamente para el ADN, tenemos a las pentosas, exactamente a la desoxirribosa, y bueno, el grupo fosfato, ¿no?
Ahora, para entender este enlace que se da entre bases nitrogenadas, primero quiero que entiendan cómo se forma un desoxirribonucleico, ¿no? Ahora, he separado para que lo entiendan mejor entre purinas y entre pirimidinas, ¿sí? Ahora, me dice que la formación del enlace beta-glucosídico entre el carbono 1 de la desoxirribosa y el N9 de las purinas o el N1 de las pirimidinas de la base nitrogenada. Ya, miren, este es el grupo fosfato, este es el azúcar y este es la base nitrogenada. Comencemos con las purinas que están divididos en guanina y en adenina. Me dice que del azúcar, o sea, del grupo glucosídico, vamos a tener al carbono 1. Desde aquí se va a formar el enlace beta-glucosídico para unirse a la base nitrogenada, que en este caso es la guanina. Pero como es una purina, se va a unir al N9, ¿sí? Miren, a ver, para que lo entiendan mejor, esto es una pentosa. Tenemos al carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Ahora, el carbono 1 de la desoxirribosa es el que se va a unir al nitrógeno 9 de la base nitrogenada, porque tiene el N1, N2, N3, N4 y N5, N6, N7, N8 y N9, pero específicamente se va a unir al nitrógeno 9 de la guanina, porque es una purina, pero si fuera una pirimidina, ahí cambia la cosa, ¿sí? Entonces, quiero que recuerden que el enlace beta-glucosídico es la unión de la desoxirribosa con la guanina, pero específicamente el carbono 1 de la desoxirribosa y el nitrógeno 9 de la guanina. ¿Sí? Ese es el enlace beta-glucosídico. Ahora, lo mismo va a pasar con la otra purina que es la adenina. Carbono 1 del azúcar se va a unir con el nitrógeno 9 de la base nitrogenada, que es de la adenina. Entonces, este enlace se va a llamar enlace beta-glucosídico. ¿Ya? Ahora, por otro lado, ese es las purinas, pero por otro lado tenemos a las pirimidinas. Las pirimidinas ya no se van a unir con el nitrógeno 9 de la base nitrogenada, sino al ser solo uno, un hexágono se va a unir con el nitrógeno 1. Entonces, aquí lo pueden observar. Va a seguir siendo con el carbono 1 de la desoxirribosa, pero ya no se va a unir al nitrógeno 9, sino se va a unir al nitrógeno 1. Y este va a ser el enlace beta-glucosídico. Y bueno, lo mismo pasa con la timina, ¿no? El que la timina es propio del ADN. Tenemos al carbono 1 de la desoxirribosa que se une con el nitrógeno 1 de la timina y este es el enlace beta-glucosídico. Ya, entonces eso es la unión de la base nitrogenada con la desoxirribosa, es decir, con el azúcar. Pero hay otra unión entre el grupo fosfato, o sea, entre el ácido fosfórico, con la desoxirribosa. Ahora, ¿cómo se va a dar esta unión? Esta unión se conoce ya no como enlace glucosídico, sino se conoce como enlace éster y va a ser dado con el carbono 5 de la desoxirribosa y el grupo fosfato. Todo lo que está de color anaranjado en esa bolita es el grupo fosfato. Entonces, este grupo fosfato se va a unir con el carbono 5. ¿Con el carbono 5 de quién? De la desoxirribosa. Entonces, esta unión entre el grupo fosfato y el carbono 5 de la desoxirribosa se va a conocer como el enlace éster. ¿Sí? Este enlace se conoce como el enlace éster. Lo mismo va a pasar, aquí sí no hay variación entre purinas y pirimidinas porque no va a afectar a la base nitrogenada, sino va a ser una unión entre el grupo fosfato y la desoxirribosa. Entonces lo mismo pasa, ¿no? El carbono 5 de la desoxirribosa se une con el grupo fosfato y aquí vamos a tener el enlace éster. Lo mismo pasa por el lado de la adenina, el enlace éster entre el carbono 5 de la desoxirribosa y el grupo fosfato. Y lo mismo pasa aquí. Carbono 5 de la desoxirribosa con el grupo fosfato va a formar el enlace éster. ¿Sí? No sé si me dejé entender hasta ahí, chicos, o tienen alguna duda.
Disculpe, el grupo fosfato era lo anaranjado, ¿no? Sí, el grupo fosfato es lo anaranjado, exacto. Ujú. Es todo claro. ¿Ya alguien más tiene una duda o solo era eso? Recuerden que lo que está de color verdecito es la base nitrogenada, lo que está de color celeste, esto, es el azúcar que se conoce como desoxirribosa, y lo que está de color anaranjado es el grupo fosfato. ¿Sí? Ya. Genial, chicos. Entonces, vamos a retroceder para explicar esta parte de aquí. Uy, ya. Aquí está. Bueno, los nucleótidos, como le había dicho su compañero Christopher, se unían a través de los enlaces fosfodiéster. Y estos enlaces fosfodiéster, ¿entre quiénes se van a dar? Se va a dar entre el carbono 5 de la desoxirribosa con el grupo OH del carbono 3, ¿sí? Entonces, se van a unir del OH, el grupo OH del carbono 3 de una base anterior con el grupo fosfato de quién? Del carbono 5 ubicado en la desoxirribosa entrante, o sea, en el azúcar entrante, ¿ya? Este es el azúcar que entra, entonces este azúcar tiene su carbono 5, entonces de su carbono 5 habíamos dicho que se une al grupo fosfato. Entonces, este grupo fosfato se va a unir. ¿Con quién? Se va a unir con el grupo OH del azúcar, ¿no? De la desoxirribosa. Entonces, este OH se une con el grupo fosfato y van a formar lo que es el enlace fosfodiéster. Pero ojo, este grupo fosfato del azúcar entrante no va a ser un solo grupo fosfato, no solo va a tener un fósforo, sino va a ser trigrupos fosfatos. Entonces, estos dos fosfatos que están sobrando se van a liberar en forma de pirofosfato, porque solo vamos a necesitar a un fósforo, ¿sí? Entonces, todo este enlace va a ser mediado por una enzima que es conocido como el ADN polimerasa, ¿sí? Les voy a explicar una vez más para que logren entenderlo, porque esa parte sí como es media complicada. No se quiere eliminar, qué raro. Ya, ahora sí. Ya, miren chicos, este es el nucleótido que está entrando. Entonces, ese nucleótido tiene su grupo, su azúcar, ¿no? Y este es el grupo fosfato. Ahora, este grupo fosfato, como lo habíamos visto con el enlace éster, se iba a unir al C5 del azúcar, ¿no? Entonces, esa es la unión que ya habíamos visto anteriormente. Y aquí tenemos este grupo fosfato. Este grupo fosfato se va a unir con el grupo OH del carbono 3 del azúcar anterior, ¿sí? Entonces, el azúcar se une ¿con quién? Con el grupo fosfato. Y esto se conoce como el enlace fosfodiéster, ¿sí? Como el enlace fosfodiéster. Ahora, si quieren ser más específicos, ¿de dónde sale ese grupo OH? Del carbono 3 del azúcar. ¿De dónde sale ese fósforo o ese grupo fosfato? Sale de la unión del azúcar con el grupo fosfato en el carbono 5, ¿no? Y ese enlace se conoce como el enlace éster. Pero lo que estamos viendo ahorita es la unión entre el grupo OH con el grupo fosfato y este enlace para unir un nucleótido con otro nucleótido, como lo había dicho su compañero Christopher, es el enlace fosfodiéster, ¿sí? Entonces, este enlace fosfodiéster va a estar mediado por una enzima, por eso puse un PAGMA, que es el ADN polimerasa. Ahora, algo importante, que el nucleótido que está entrando, el de aquí, va a tener tres fósforos, entonces no vamos a utilizar dos grupos de aquí, dos grupos fosfatos, por eso estos dos fosfatos terminales van a ser liberados, porque solo necesitamos un grupo fosfato. Entonces, estos dos fosfatos terminales, ¿en qué forma van a ser liberados? En la forma de pirofosfato. Ya, no sé si ahora sí me dejé entender, chicos, o tienen alguna duda. Porque anteriormente nosotros habíamos dicho, un nucleótido se une con otro nucleótido y ese es el enlace fosfodiéster.
¿no? Pero ahora hemos visto que es un poco más complicado, ¿no? Hemos visto de dónde a dónde va ese enlace. Va desde el OH de un azúcar anterior con el grupo fosfato del nucleótido entrante, ¿no? Y ese es el enlace fosfodiéster. ¿Me deja entender, chicos? ¿O tienen alguna duda? Con toda confianza pueden preguntarme, chicos, porque tienen que entender esto para que puedan entender todo el dogma de la biología, donde vamos a leer replicación, transcripción, traducción. Sí, ya, genial, Franco. ¿Alguno de ustedes tiene otra duda? Todo claro. Ya, genial, chicos. Entonces, ya hemos visto cómo se da el enlace fosfodiéster y cómo se dan los enlaces dentro de un nucleótido. Recordemos que lo que hemos visto en el enlace fosfodiéster es la unión de un nucleótido con otro nucleótido. Pero de ahí hemos visto la unión que se da dentro de un nucleótido, o sea, entre una base y un azúcar, y entre un fosfato y un azúcar, ¿no? Entre una base y un azúcar se da el enlace beta-glucosídico y entre un fosfato y un azúcar se da el enlace éster, ¿sí? Recuerden eso. Ya. Bueno, continuemos aquí. Había dicho que el ADN era bicatenario, o sea que tenía dos cadenas de nucleótidos y estas dos cadenas de nucleótidos van a ser unidos por puentes de hidrógeno formados por bases complementarias. Ahora, lo van a entender mejor aquí. Esta es una cadena de ADN y esta es la otra cadena de ADN porque es bicatenario. Todo esto es un ADN, ¿ya? Ahora, estas cadenas no van a estar como que súper separadas. Estas dos cadenas del ADN van a tener uniones. Entonces, esta es una cadena con otra cadena. Ahora, estas uniones entre cadena y cadena se van a llamar enlaces puentes de hidrógeno o puentes de hidrógeno. ¿Sí? Puentes de hidrógeno. Ahora, van a ser varios puentes de hidrógeno. Pueden ser dos puentes de hidrógeno o tres puentes de hidrógeno, dependiendo qué tipos de complementariedad o qué tipos de bases vamos a tener. Por ejemplo, esto grábenselo para siempre. La adenina es el complementario de la timina y la citosina es el complementario de la guanina. Es decir, si yo tengo una adenina, esta es mi ADN, ¿no? Una cadena del ADN y esta es la otra cadena del ADN. Ahora, si en la cadena ponte 5,3 y 3,5, tenemos a la adenina. En la otra cadena, que es su complementaria, ya no está la adenina, sino debería estar la timina. Y ahora, si yo para este lado tengo a la citosina, aquí ya no debería estar en la complementariedad, ya no debería estar la citosina, sino la guanina. No sé si me dejé entender. Ahora, los enlaces puentes de hidrógenos van a depender de qué complementariedad hay. Si la adenina es complementariedad de la timina, siempre van a existir dos puentes de hidrógeno. Pero si hablamos entre guanina y citosina, van a existir tres puentes de hidrógeno. A ver, chicos, si me lograron entender. Si aquí tengo una guanina, ¿cuál es la base que debería complementarla? ¿Una adenina, una timina o una citosina? ¿Qué es lo que pondrías en la otra cadena? Citosina, muy bien, una citosina. Ahora, chicos, ¿cuántos enlaces va a haber entre una guanina y una citosina? ¿Cuántos enlaces puentes de hidrógeno? Ajá, muy bien, tres enlaces puentes de hidrógeno. Ahora, si yo tengo aquí una timina, ¿cuál sería su base complementaria? Ajá, una adenina. ¿Y cuántos puentes de hidrógeno debería encontrar? Dos puentes de hidrógeno. Ya, genial, chicos, sí se logró entender entonces. Em, y bueno, es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Si, por ejemplo, esta cadena que está del extremo 5 al 3 y el otro del 3 al 5, vamos a tener, por ejemplo, en esta cadena tenemos a la citosina. ¿Cuál es su base complementaria? La guanina. ¿Y cuántos puentes de hidrógeno vemos? Vemos tres puentes de hidrógeno. Y por ejemplo, si en este lado de la cadena tenemos la adenina, en el otro lado tenemos que tener a la timina. Y esto se va a dar a través de dos puentes de hidrógeno. Y eso es lo que te lo he dicho aquí, ¿sí? Ahora, aquí como para recordar, tenemos que el enlace fosfodiéster se da entre un nucleótido
con otro nucleótido, ¿no? Y eso es entre el grupo OH de la base o del azúcar anterior con el grupo fosfato de la base entrante, ¿sí? Y aquí, como les comenté, que se perdían dos grupos fosfatos porque solo utilizábamos uno. En el extremo 3 es donde siempre se van a adicionar los nuevos nucleótidos. Entonces, por eso ahí vamos a tener el grupo fosfato unido al OH, ¿sí? Al OH. Entonces, eso va a ser el enlace fosfodiéster. Ya, ahora no se trame con los extremos 5, 3, que ahorita se los voy a explicar. Y aquí está, mira. Nos dice que las cadenas van a ser antiparalelas. ¿Por qué son antiparalelas? Porque una cadena va a ser del extremo 5 al extremo 3, mientras que la otra no va a ser del 5 al 3, sino ya sería del 3 al extremo 5. Entonces recuerden eso. También van a crecer de sentido de 5' a 3', o sea, en este sentido. ¿Ya? De 5' a 3'. Por eso se dice siempre en el extremo 3' es donde se van a adicionar los nuevos nucleótidos. Entonces, si te preguntan, ¿en qué sentido crecen las cadenas? Crecen del 5 al extremo 3. ¿Y dónde es que se insertan los nuevos nucleótidos? En el extremo 3. ¿Ya? Bueno, ahora, la semana pasada habíamos hablado de lo que es el ADN y la cromatina. Recuerden que la cromatina no era más que la unión de ADN más proteínas, ¿no? Entonces nos dicen en eucariotas el ADN está empaquetado por proteínas. ¿Y cómo eran llamadas esas proteínas o cuáles eran las más abundantes? Eran las histonas. Y eso se conocía como cromatina, la unión entre el ADN rodeada por histonas, ¿no? Por proteínas. Ahora, ¿cuál es la unidad básica de la cromatina? Es el nucleosoma. Y aquí, para que lo puedan ver mejor, aquí está el ADN, ¿no? Bicatenario, porque tiene dos cadenas y va a ser enrollado por las proteínas, que en este caso son las histonas. Por ejemplo, tenemos la histona 2B, la histona 2A, la histona 3, la histona 4. Y eso es lo que se conoce como cromatina. Ahora, recuerden que yo les hice un ejemplo de un resorte. El resorte era la cromatina y cuando el resorte se unía, o sea, lo aplastaba, se hacía súper chiquito y eso se conocía como, recuerden como que se conocía la cromatina súper condensada. ¿Recuerdan, chicos? Cuando la cromatina lo condensabas demasiado, o sea, así como un resorte, ¿no? Que lo aprietas, ¿cómo se conoce a la cromatina condensada? Se conoce como un cromosoma y es lo que nos dice acá, ¿no? En este gráfico. Aquí tenemos al ADN. El ADN va a estar junto a las histonas y estas histonas, al estar junto al ADN, se conoce como cromatina. Ahora, cuando la cromatina se hipercondensa, o sea, se condensa, se hace súper cerquita, súper cerquita, súper cerquita. Entonces, recuerdan que eso lo habíamos visto como que se tiñe de negro en el microscopio. Ahora, esta cromatina súper condensada va a ser lo que forma el cromosoma. Y esto es un cromosoma, ¿no? En el centro tenemos el centrómero. Entonces, nunca se olviden que una cromatina condensada se conoce como cromosoma. Ahora, el nucleosoma es la unidad base de la cromatina. Estos se compactan con las fibras de cromatina, van a ser enrollados por los lazos del ADN y van a generar finalmente los cromosomas condensados. ¿Sí? ¿Me dejé entender hasta ahí, chicos? ¿O quieren que les repita algo? ¿O todo quedó claro? ¿Alguna duda, chicos? ¿Puedes repetir la última parte? Ya, ok, mira, tenemos al ADN, ¿no? El ADN, para que se convierta en cromatina, debe estar enrollado por las histonas. Estas bolitas que ves aquí de color amarillo son las histonas. Tenemos distintos tipos de histonas, histona H3, H4, H2A, etcétera. Entonces, esta cromatina, que es la unión del ADN con las histonas, esta cromatina se va a empezar a condensar. Entonces, al condensarse, ya no se va a llamar cromatina, sino se va a llamar cromosoma. Este es un cromosoma, ¿no? Entonces, el cromosoma es la unión o la condensación de la cromatina.
Es como un resorte, ¿no? Tienes un resorte, esos que se estiran, con los que juegan los niñitos. Entonces, ese resorte que está estirado en su tamaño normal, lo superapretas, como encogiéndolo. Entonces, ese encogimiento, que sería como que la condensación de la cromatina, se conoce como cromosoma. ¿Sí? Ahora sí se me logró entender. ¿O tienes otra duda? No sé. No me acuerdo quién preguntó. Sí, todo claro, gracias. Ya, ok, Franco. Bueno, entonces vamos a continuar con el flujo de la información genética. En realidad ese es el tema y todo lo que hemos visto es como que una antesala para que puedan entender mejor el flujo de la información genética. Creo que, espera, me permiten un momento, creo que en este PPT no puse las preguntas. Les estoy proyectando. Bueno, no, sí, sí están las preguntas. Ya. Entonces, comencemos con el flujo de la información genética, también antes conocido como el dogma central de la biología molecular. La transmisión y expresión de los genes se lleva a cabo mediante tres procesos. Estos procesos son la replicación, la transcripción y la traducción. Es decir, el dogma central de la biología molecular te habla de la replicación, de la transcripción y la traducción. Hoy día vamos a hablar de la replicación y de la transcripción, porque la próxima semana tengo una clase enterita para hablar de traducción. Ahora, a grandes rasgos, ¿en qué consiste cada uno de estos procesos? Eh, la replicación es básicamente hacer una copia del ADN, ¿sí? Entonces, es copiar al ADN. Y luego, la transcripción significa pasar del ADN al ARN. O sea, a partir de una hebra del ADN vamos a sintetizar un ARN y eso se conoce como transcripción. Ahora, esa transcripción también puede ser de manera reversa, o sea, una retrotranscripción. Es decir, en vez que pase de ADN a ARN, también se puede pasar de manera contraria, ¿no? De ARN a ADN. ¿Ya? Ahora, el tercer paso es la traducción. La traducción pasa de un ARN a una proteína. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver la próxima clase. Hoy día nos vamos a centrar en hablar en una replicación del ADN, o sea, crear una copia nueva del ADN, y en la transcripción, que es el paso del ADN al ARN. Entonces, la replicación es crear ADN. La transcripción es el paso del ADN al ARN. Y la traducción es el paso del ARN a proteínas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Ahora, comencemos con el primer paso, que es la replicación del ADN. Como les dije, es el proceso en el que el ADN va a ser una copia de sí misma. O sea, de una molécula de ADN vamos a tener como resultado dos moléculas de ADN. Este es un ADN, o sea, una molécula de ADN. Y a partir de esta molécula de ADN vemos como resultado dos moléculas de ADN. ¿Y cómo se logra todo esto? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero como una antesala, eh, estos puentes de hidrógeno van a ser rotos por una enzima. Entonces, esta enzima se va a encargar de comer estos puentes de hidrógeno para que estas dos hebras se empiecen a separar. Entonces, una hebra va a ir para la sintetización de un ADN y la otra hebra va a ir para sintetizar a otro ADN. Entonces, a partir de una hebra original vamos a sintetizar una hebra nueva, que es la de color rojo. Y lo mismo pasa con el otro lado, ¿no? A partir de una hebra anterior, o sea, una hebra original, se va a sintetizar una hebra nueva. Entonces, este proceso se conoce como replicación, donde una molécula del ADN da como resultado dos moléculas de ADN. Ahora, esto ha sido pregunta, ¿dónde ocurre la replicación del ADN? Ocurre en el núcleo de la célula. Pero exactamente en qué proceso, ¿no? Va a ocurrir en el periodo este de la interfase. Recuerden que en la clase pasada habíamos hablado de dos periodos del ciclo celular, que era la interfase y la mitosis. La interfase era todo esto donde la célula se preparaba para ser dividida, es decir, aquí duplicaban su material genético, duplicaban eh,
sus proteínas, etcétera. Entonces, por eso, en esta fase de la interfase, específicamente en la fase o periodo S, era donde se duplicaba el ADN, es decir, se replicaba el ADN. Entonces, por eso, específicamente en el periodo de la fase, en el periodo S de la interfase, es donde ocurre la replicación del ADN. ¿Dónde? En el núcleo de la célula. ¿Ya? Ahora, como les dije, van a haber proteínas encargadas de romper estos puentes de hidrógeno. Van a haber proteínas encargadas de frenar el superenrollamiento o van a haber proteínas que van a evitar que las bases complementarias se unan de una sola cadena del ADN. Por ejemplo, tenemos a la helicasa, la proteína SSB, a la topoisomerasa, la ADN polimerasa, la ADN primasa y el ADN ligasa. O sea, en las siguientes diapositivas vamos a hablar de todas estas enzimas, que como sabemos las enzimas son proteínas. Entonces, de acá quiero que recuerden dónde se origina la replicación. Se da en el núcleo de la célula, específicamente en el periodo S de la interfase, donde la célula se está preparando para ser dividida, porque en la mitosis es donde la célula se divide. Pero ¿dónde está la replicación? En esta fase, en la fase S de la interfase. ¿Okay? No sé si hasta ahí me dejé entender, chicos, para continuar. Todo claro, ya, gracias Jimena. Bueno chicos, a ver, esta es una pregunta. ¿La replicación tiene lugar en qué sitio? A ver, Braulio dice la B, Jimena dice la B. ¿Alguien más, chicos? Ya. Sí, efectivamente la replicación va a tener lugar en el núcleo. Muy bien, chicos, está bien. Ha sido pregunta de examen, aunque no lo crean, súper fácil. La pregunta yo también cuando la vi dije, wow, qué fácil. Ya, bueno, ese cuadrito se lo pusieron en su diapositiva, donde resume básicamente todo, ¿no? La helicasa, que abre el doble enlace, la proteína SSB, topoisomerasa, ADN polimerasa, ADN primasa y ADN ligasa. Pero vamos a hablar de cada una de ellas para que lo logren entender mejor. ¿Sí? Comencemos hablando del ADN helicasa y el ADN girasa. Como que no sé qué parece, pero es de color marrón, es conocido como la helicasa, el ADN helicasa. Es una enzima que se encarga de romper estos puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces abre la doble hélice, porque recuerdas que el ADN es una molécula bicatenaria, entonces estas dos cadenas van a estar unidas por los puentes de hidrógeno. ¿Y qué hace la helicasa? Rompe a estos puentes de hidrógeno y separa ambas hebras, ¿no? Abre la doble hélice de las horquillas para formar dos cadenas. Ahora, eso es lo que hace la helicasa. Pero si te das cuenta, el ADN no es como que totalmente lineal, sino como tiene como ondulaciones al intercambiar ADNs, ¿no? ADNs de una hebra con otra hebra. Entonces, al momento de que la helicasa trata de desenrollar todo esto, va a generar un superenrollamiento. Entonces, ¿quién se encarga de frenar o controlar ese superenrollamiento? Lo hace la ADN girasa. ¿Sí? Entonces, este de color amarillo es la ADN girasa que si se da cuenta que la helicasa está generando un superenrollamiento al tratar de romper a estos puentes de hidrógeno para abrir ambas hebras, la ADN girasa le va a poner como un stop, ¿no? Va a controlar ese superenrollamiento. ¿Ya? Bueno, luego tenemos al ADN polimerasa. Esto lo van a escuchar durante toda la replicación, porque es muy importante porque se va a encargar de polimerizar, como dice su nombre, o sea, agregar nucleótidos, ¿sí? Agrega nucleótidos. Por ejemplo, aquí tenemos eh, a dos hebras del ADN, una que va a ser del lado 5', 3' y otra va a ser del lado 3', o sea, del extremo 3', el extremo 5'. Y te das cuenta cómo vienen incorporando siempre, recuerden, siempre se va a incorporar en el extremo 3',
van a ir incorporando más bases nitrogenadas, ¿no? Más nucleótidos. Entonces, al unirse, por ejemplo, ponte sea una guanina con una citosina o una adenina con una antimina, el encargado de hacer esto va a ser el ADN polimerasa. Entonces se van a ir añadiendo las bases nitrogenadas al unirse y generar una complementariedad. Entonces, eso es lo que hace el ADN polimerasa a través de los enlaces fosfodiéster. ¿Qué hacían los enlaces fosfodiéster? Unir un nucleótido con otro nucleótido para formar una nueva cadena de ADN. Ahora, como les decía, los nucleótidos siempre se van a agregar en el extremo 3', porque ahí teníamos al grupo OH, haciendo que la cadena siempre avance en el sentido de 5', así mira, que está en el extremo de 5' al extremo 3'. ¿Ya? Entonces recuerda siempre esto. ¿Dónde se van a añadir los nuevos nucleótidos? En el extremo libre 3'. ¿Y en qué sentido va a ir? Del extremo 5' al extremo 3'. En ese sentido va a crecer. ¿Ya? Por ende, si en este sentido crece, ¿en qué sentido va a actuar la ADN polimerasa? La ADN polimerasa va a actuar en el mismo sentido, de 5' a 3'. Nunca lo va a hacer en el sentido opuesto, o sea, de 3' a 5', nunca, sino siempre va a actuar de 5' a 3'. ¿Ya? Es así, aquí como lo vemos, ¿no? 5' y aquí tenemos al 3'. Ahí, en este extremo 3' libre, se van a ir añadiendo. Entonces, al añadirse, eso es lo que hace el ADN polimerasa, ¿no? Agregar nuevos nucleótidos. Ahora, de ahí tenemos a otro tipo de enzima, que es la proteína SSB. Como les había comentado, tenemos a una hebra copia y a una hebra nueva que se está sintetizando. Entonces, la 3, que es la original del 3 a 5, y el otro que es de 5' a 3', recordemos que en el 3' siempre se van a ir añadiendo los nuevos nucleótidos. Entonces, va a haber un momento donde esta cadena que ha sido liberada porque la helicasa ha roto los puentes de hidrógeno y aquí se está sintetizando una nueva cadena, y esta es la cadena original. Entonces, esta cadena original va a estar libre, o sea, no va a tener una complementariedad, porque recién se está empezando a sintetizar la otra cadena. Entonces, va a llegar un punto, como sabemos, estas cadenas al ser liberadas no van a ser de manera lineal, sino también va a seguir como su recorrido anterior. Entonces, va a haber un momento donde se van a generar como, no sé cómo decirlo, como para que se unan estas bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, las bases nitrogenadas de una sola cadena, o sea, no es que acá viene otra cadena, lo ideal sería que venga la cadena que se está sintetizando a unirse con sus bases nitrogenadas, ¿no? Pero aquí no va a pasar esto, sino que debido a que su cercanía entre esas bases que van a ser complementarias, pero de una sola cadena del ADN, se van a empezar a unir. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué no se debe dar esto? Porque cuando venga la ADN polimerasa a querer unir a sus bases nitrogenadas, ya no se va a poder porque las bases nitrogenadas de una sola cadena, o sea, de la propia cadena, van a estar unidas. Y entonces va a haber una enzima que lo que va a hacer es evitar que se dé esta unión. ¿Cómo se llama esa enzima? Es la proteína SSB, que va a evitar que estas cadenas simples se empiecen a unir. O sea, una cadena simple entre sus bases nitrogenadas se empiece a unir. Y eso impide la formación de los emparejamientos internos. Y aquí lo pueden observar mejor, ¿no? Esta es la proteína SSB. Entonces, esta proteína lo que va a permitir es que esta hebra esté de manera recta, ¿no? Y ya no esté como que con circunvalaciones donde sus bases nitrogenadas propias se puedan ir uniendo. Entonces, eso es lo que evita la proteína SSB. Entonces, al evitar eso, va a permitir que el ADN polimerasa sintetice sus bases nitrogenadas y siga creando el ADN, ¿ya? Esa es la diferencia o lo que logra la proteína SSB. Y bueno, luego tenemos a la primasa. Para que se dé la acción del ADN polimerasa, vamos a necesitar de una primasa. Como su mismo nombre lo dice, es un primer, o sea, un iniciador. Va a sintetizar cebadores cortos que van a tener alrededor de 10 a 12 nucleótidos usados como un molde de hebra de ADN. Y luego de que se sintetizan estos primers, se va a sintetizar o va a seguir su acción lo que es el ADN polimerasa, ¿no? Entonces, como recordamos, crece de sentido de 5 a 3. Ahora, en el 3 es donde se van a ir añadiendo los siguientes nucleótidos. Pero para que
el ARN polimerasa, perdón, el ADN polimerasa haga su acción, va a necesitar que haya un primer, ¿sí? Y este es el ARN primer, ¿ya? Eso es lo que hace la primasa, sintetizar un primer para que el ADN polimerasa continúe su acción. Ahora, bueno, finalmente tenemos al ADN ligasa, que lo que hace es enlazar fragmentos de ADN uniendo el extremo 3 del nuevo fragmento con el extremo 5 del fragmento adyacente después de que los primers ARN fueron removidos y se alargan los fragmentos de ADN. Mira. Lo que hace es unir del extremo 3 al extremo 5 cuando hay un rompimiento. Entonces, es lo que va a generar el ADN ligasa, la unión de una sola cadena, porque esa es una sola cadena libre. Entonces la unión entre ellas sola es lo que va a generar a través de la unión, bueno, a través del uso del ATP, ¿no? Que es energía. Eso es lo que hace el ADN ligasa. Lo que he visto que preguntan bastante es ADN helicasa, girasa y la polimerasa. Y bueno, la proteína SCB también, pero los tres principales son la helicasa, la girasa y la polimerasa, que sí o sí se lo tienen que saber de memoria. Sí, bueno, hasta ahí alguna duda, chicos, respecto a las enzimas que van a ayudar al proceso de replicación. Todo claro. Ya, genial. Entonces pasemos a hablar de las burbujas y horquillas de replicación. Eh, uy. Aquí tenemos al ADN, tenemos que es bicatenario, ¿no? Y es de un lado un extremo de 5, 3 de 5' a 3' y el otro es de 3 a 5'. Entonces va a dar un proceso donde donde se van a empezar a cortar los puentes de hidrógeno. Entonces, al tratar de cortar esta horquilla, perdón, esta burbuja, se van a formar dos horquillas, ¿ya? Esta es una horquilla y esta es otra horquilla. Entonces, va a haber, el ADN polimerasa va a actuar en sentido derecho, o sea, hacia la derecha, y también va a actuar hacia el sentido izquierdo. Y eso lo vamos a entender cuando hablemos de la replicación exactamente, pero lo que quiero que recuerden es que se va a formar una burbuja, la cual si yo le quiero dividir se van a formar como dos horquillas, ¿sí? Ahora, este es un cuadrito que hice para que diferencien a la replicación de un eucariota con una célula procariota, porque no es lo mismo. Por ejemplo, habíamos dicho que la replicación se daba en el núcleo, pero esto es cuando es una célula eucariota. Pero si fuera una célula procariota, la replicación se da en el citosol. ¿Quiénes tienen desempaquetamiento complejo? Las eucariotas, mientras que las procariotas no tienen desempaquetamiento complejo. ¿Por qué? Porque recuerdas cuando habíamos hablado de células procariotas y eucariotas, las procariotas tenían un ADN desnudo, en cambio las eucariotas sí están recubiertas por histonas. Entonces el desempaquetar este ADN va a ser mucho más complejo en eucariotas que tienen la presencia de histonas, a comparación de las procariotas que, bueno, que no tiene cubierta porque es un ADN desnudo. Ahora, el origen de la replicación en procariotas se da en uno, mientras que su origen en las eucariotas es de varios tipos. Y bueno, el ADN polimerasa utilizado en las procariotas es el ADN polimerasa 1 y 3, mientras que la eucariota tiene diferentes ADNs polimerasas. Y bueno, el tamaño de los fragmentos de Okazaki, el de las procariotas, es mucho mayor, de 1000 a 2000 nucleótidos, mientras que el de las eucariotas es menor, aproximadamente de 100 a 200 nucleótidos. Ahora, el tiempo en que se da la replicación es de 40 minutos en procariotas, mientras que en las eucariotas es mucho más largo el proceso, aproximadamente 8 horas. ¿Sí? Bueno, ahora con esas diferencias vamos a hablar de la replicación de procariotas y eucariotas. ¿Ya? Ahora, como les dije, quiero que recuerden siempre lo que es el ADN polimerasa, específicamente porque es el que se encarga de polimerizar en el proceso de la replicación.
pero específicamente al ADN polimerasa 3 es el que realiza la síntesis del ADN. Pero también tenemos otro ADN polimerasa que es el 1, que se encarga de remover los primers. Remover los primers a lo largo y de los fragmentos de Okazaki. Ahora, ¿qué es eso? No entiendo, ahorita lo van a entender, ¿sí? Entonces, recuerden que habíamos hablado que la replicación se va a dar del extremo 5' al 3' en ese sentido, pero los nuevos ADNs o los nuevos nucleótidos, perdón, se van a ir incorporando en el extremo 3', pero crece en sentido de 5' a 3'. Recuerdan que también les había dicho que necesitamos de un primer para que el ADN polimerasa haga su acción y eso le iba a poner la primasa. Entonces aquí tenemos al primer ARN. Y luego tenemos a la hebra líder. La hebra líder es la hebra que se está sintetizando recién. Pero lo que se encuentra de color verdecito oscuro, el de aquí, es la cadena del ADN anterior. Recuerdan que habíamos dicho que una molécula de ADN generaba dos moléculas de ADN, entonces esta molécula de ADN es bicatenario, ¿cierto? Entonces, la primera hebra se va a ir para una molécula y la segunda hebra se va a ir para otra molécula. Entonces, esta hebra de aquí está acá y la hebra de aquí, que quedó del ADN anterior, está en esta parte. Entonces, habíamos dicho también que ellos tenían un sentido contrario, ¿no? Uno iba del extremo 3' a 5' y otro iba del extremo 5' a 3'. Entonces, el extremo 3', 5' del ADN anterior está aquí, mientras que el otro ADN, o sea, la otra cadena del ADN está aquí, ¿no? Que sería del extremo 5' al extremo 3'. Entonces, eso es para que se ubiquen. Ahora, a partir de estas dos cadenas que antes eran un solo ADN, eso que era un solo ADN, y aquí está formando dos ADNs, aquí un ADN y aquí otro ADN, es el proceso de la replicación, ¿sí? Entonces, la helicasa lo que hacía, esta era la helicasa, recuerden, ¿qué hacía la helicasa? Romper estos puentes de hidrógeno. Entonces, la helicasa está actuando en este sentido, porque ya ha roto estos puentes de hidrógenos de aquí, y ahora está rompiendo los de aquí. Ahora, al romper la helicasa, estos puentes de hidrógeno, vamos a ir sintetizando una hebra. Por la parte del 3' a 5' se va a ir sintetizando una hebra de 5' a 3'. Y esta hebra se conoce como hebra líder o síntesis continua. ¿Por qué? Porque esta síntesis el ADN polimerasa está siguiendo el sentido de la helicasa, o sea, la helicasa está rompiendo para el lado derecho y el ADN polimerasa también está yendo hacia el lado derecho. Por eso se genera una hebra líder o una hebra de síntesis continua. Pero el problema va a ser con el otro extremo, o sea, el extremo 5' a 3' del ADN original. Aquí se va a buscar sintetizar otra cadena de ADN, pero esta hebra se va a conocer como una hebra retrasada, o sea, ya no una hebra continua, una hebra líder, sino una hebra retrasada. ¿Por qué? Porque la helicasa está yendo al sentido de la derecha, mientras que el ADN polimerasa está yendo hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre se sintetiza de 5' a 3'. Entonces, estamos buscando que la síntesis vaya de 5' a 3', por eso el ADN polimerasa está yendo hacia ese sentido. ¿Ya? Mientras que el anterior era hacia el sentido derecho porque era lo normal, ¿no? De 5' a 3', mientras que habíamos dicho que el ADN tiene dos extremos diferentes, o sea, son asimétricos. Entonces, por eso este sentido va a ser de 5 a 3', lo contrario a lo que se está sintetizando anteriormente. Entonces, por eso el ADN polimerasa va a ir hacia el otro extremo, no va a irse hacia el extremo de la helicasa como el anterior, sino se va a ir al extremo izquierdo. Entonces, es ahí el problema que se está dando. ¿Y cuál va a ser la solución? De que aquí ya no solo se necesite un primer, como en el lado de aquí, no solo necesitamos un primer y el ADN polimerasa seguía su camino, sino que aquí se van a necesitar varios primers. ¿Por qué? Porque se va a dar una síntesis discontinua. Utilizar un primer
otro primer separados, mira, dejan espacios en blanco y aquí se va a dar el ADN polimerasa hasta que encuentre un freno y de nuevo se va a sintetizar otro primer por la primasa y además, y a continuación tenemos el ADN polimerasa que va a ir sintetizando el ADN. Entonces, a eso se conoce como una hebra retrasada o una síntesis discontinua, o también conocido estos fragmentos de ADN polimerasa que está sintetizando como fragmentos de Okazaki. En resumen, por eso me dicen que la hebra líder, que es una hebra que está de manera continua, porque el ADN polimerasa sigue el mismo sentido que la helicasa, va a existir solo solo un primer y una nueva hebra de ADN continuo, mientras que en la hebra retrasada se van a existir varios primers, uno por cada fragmento de Okazaki. El fragmento de Okazaki es esto que está sintetizando el ADN polimerasa. ¿Sí? Bueno, ahora, para que siga la linealidad, aquí hablamos de la unión de los fragmentos de Okazaki. Ya no se puede andar más. Ya. Retrasada. Entonces, si bien es cierto, el primero ya está completamente bien porque es una síntesis continua, pero nosotros no podemos dejar esta replicación del ADN con primers, con varios primers y una síntesis discontinua. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer ahorita es eliminar a estos primers, es decir, unir a estos fragmentos de Okazaki, que son los de color verde, como para hacerlo como una síntesis continua de la anterior hebra. Entonces, buscamos unir a los fragmentos de Okazaki en la hebra retrasada y esto lo vamos a hacer a través del ADN polimerasa 1 y el ADN ligasa. El ADN polimerasa va a tener dos funciones, el de la exonucleasa 5'3', que va a ser remover al primer ARN, o sea, al primer primer ARN. A este primer de aquí lo vamos a eliminar a través de la exonucleasa 5'3'. Y luego tenemos la polimerización de 5'3', que es para polimerizar nuevos nucleótidos en los espacios dejados por los primers. Ahora, mira, este es el primer que ha sido eliminado. Entonces, al eliminar este primer ARN, mira, remoción del primer primer, vamos a empezar a sintetizar, a polimerizar, ¿no? Y ahora, para generar o para rellenar esos espacios en blanco que están dejando la salida del primer primer. Y lo que va a hacer la ADN ligasa es que va a unir los fragmentos del ADN, o sea, los fragmentos de Okazaki. Mira, este es un fragmento de Okazaki y este es otro fragmento de Okazaki. Si yo remuevo a este primer, este va a quedar un espacio en blanco. Entonces, lo que hace la polimerización es añadir o polimerizar nuevos nucleótidos. Y lo que hace la ADN ligasa es permitir la unión de un fragmento de Okazaki con otro fragmento de Okazaki. Entonces, esto es lo que hace la ADN ligasa. Permite la unión de los fragmentos de un fragmento de Okazaki y de otro fragmento de Okazaki. Y así es como se va a sintetizar o ya se va a generar de una hebra discontinua, se va a convertir a una hebra continua. Pero ojo, esto solo se va a dar con el lado de aquí, o sea, con el extremo del ADN original de 5'3'. ¿Por qué? Porque la ADN polimerasa iba en sentido contrario a la helicasa. Pero aquí donde iba todo bien, porque era una hebra líder, una hebra continua, aquí no se va a dar este proceso. Este proceso es propio de la síntesis discontinua. ¿Sí? Bueno, y finalizado todo el proceso, todo el cromosoma circular se habrá replicado. ¿Ya? No sé si me dejé entender, chicos. Si entienden todo esto es básicamente todo, porque eucariotos básicamente solo tienen características. No sé si me dejé entender, porque sí es un poco complicado. ¿O tienen alguna duda? ¿Algo que quieren que les vuelva a repetir? Chicos, todo claro. Ya, genial, Fernando. Entonces, como ningún otro me pregunta, ya vamos a continuar con la parte de replicación en eucariotas.
Como les dije, en eucariotas la replicación va a ser mucho más complejo que en las procariotas. ¿Por qué? Porque las eucariotas tienen un ADN cubierto. En cambio, las eucariotas tienen un ADN circular y desnudo. ¿Ya? Ahora, los cromosomas de las eucariotas va a ser de manera lineal. El ADN de un eucariota es lineal a comparación de los procariotas, que es un ADN circular. Ahora, debido a la longitud de los cromosomas eucariotas van a existir varios orígenes de replicación, como les puse en este cuadro comparativo, ¿no? El origen de replicación de una procariota es uno solo, mientras que el de eucariota son varios orígenes de replicación. ¿Y por qué? Porque los cromosomas son largos. Ahora, también habíamos dicho que las polimerasas en actuar en los procariotas eran la polimerasa 1 y la polimerasa 3, mientras que en la eucariota eran diferentes polimerasas, ¿no? Tenemos a la polimerasa alfa, que es quien sintetiza los primers, y a las otras polimerasas, ¿no? Que ellos sí se encargan de la síntesis del ADN. Ahora, bueno, para finalizar, hablemos de lo que son las características de replicación del ADN. El ADN es semiconservativo. ¿Por qué? Porque a partir de un ADN, este es el ADN, que tenemos una hebra y otra hebra, vamos a formar dos ADN, dos moléculas de ADN. Y como habíamos dicho, manteníamos, ¿no? Esta es la hebra original, la hebra original. Entonces, una hebra para un lado y otra hebra para otro lado. Entonces, eso es lo que se conoce como semiconservativa, porque a partir de una molécula de ADN se forman dos moléculas de ADN, pero manteniendo su cadena una en cada lado. ¿Ya? Ahora, es bidireccional, ¿por qué? Porque recuerdan que habíamos hablado de una burbuja que va a tener la formación de dos horquillas al momento de tratar de romper estos puentes de hidrógeno. Y habíamos dicho que el ADN polimerasa actuaba en sentido derecho como en sentido izquierdo, ¿no? Entonces, por eso se conoce como bidireccional. Y es asimétrica porque tenemos una síntesis continua, o sea, una hebra líder, y una síntesis discontinua, donde hablamos de una hebra retrasada y también conocido como los fragmentos de Okazaki. Entonces, por eso se dice que es asimétrica, ¿no? Esto de aquí es la síntesis continua. Todo lo de aquí es la síntesis continua. Todo lo que hemos visto aquí es la síntesis continua. Mientras que el lado de aquí es la síntesis discontinua, donde tenemos a la hebra, bueno, a la hebra que es discontinua o también conocidos como fragmentos de Okazaki. Ahora, bueno, en la reparación se va a dar por la actividad de la exonucleasa 3', 5' del ADN polimerasa. Eso sí no preguntan tanto, pero lo que sí preguntan más, chicos, es la acción de las enzimas, ¿ya? Y bueno, también te pueden preguntar como por qué se da hebra líder, por qué se da hebra retrasada y todo eso. Bueno, no sé si hasta ahí se me logró entender. Y con eso ya finalizamos replicación y vamos a pasar a transcripción. Todo claro. Ya. Genial, chicos. A ver, en cuanto a la replicación entre procariota y eucariota, marque la correcta. Ese cuadro que les di de las diferencias entre eucariota y procariota les va a servir bastante. A ver, dicen la A, la A. Ya.
Bueno, sí, chicos, tienen toda la razón. La respuesta es la A, pero vamos a desglosar la pregunta, ¿ya? Habíamos hablado en el cuadrito que teníamos de la replicación de procariotas y eucariotas. Las procariotas iban a tener un solo origen de replicación, mientras que las eucariotas tenían varios orígenes de replicación, debido a que los cromosomas de las eucariotas son mucho más largos, ¿sí? Ahora, había dicho también que el ADN de la eucariota era mucho más complejo porque era un ADN lineal pero cubierto, a comparación de la procariota que es un ADN circular pero sin cobertura, o sea, está desnudo. Entonces, por ende, en procariotas el control va a ser mucho más fácil que en las eucariotas. En las eucariotas el control sí va a ser más complejo. Entonces aquí no debería ser procariotas, sino eucariotas. En eucariotas la velocidad de replicación es más rápida. No, no. Habíamos mostrado en el cuadrito que el tiempo de las procariotas era de 40 minutos, mientras que las de las eucariotas eran 8 horas. Por ende, el tiempo que tiene la replicación más largo o más rápida es la procariota. Ahora, ¿las eucariotas tienen una sola burbuja de replicación? No, habíamos hablado que tenían varias burbujas de replicación donde se van a dividir en horquillas. Y bueno, en procariotas los fragmentos de Okazaki son más cortos, no, eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces sí, está bien, chicos, esa es la pregunta. Y bueno, ahora continuamos con transcripción. Hasta ahí hemos hablado de replicación, ahora hablemos de transcripción, ¿sí? 1 minuto, por favor, voy a tomar agua, un poquito se me acercó de la garganta. Ya, ahora sí chicos, continuemos con la transcripción del ADN. Tenemos que, ahora vamos a hablar del ARN, porque recordemos que la transcripción es el paso del ADN a ARN. Entonces, el ARN viene a ser un polímero de ribonucleótidos. ¿Y qué es un ribonucleótido? Está formado por una ribosa, o sea, lo mismo, ¿no? Un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. En el caso del ADN, no era ribosa, ¿cierto? Era desoxirribosa. Pero como ahorita estamos hablando de un ARN, es ribosa. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ARN? Tenemos al ARN mensajero, al ARN ribosomal y al ARN de transferencia. Bueno, ahora, el molde de una de las hebras del ADN sintetiza al ARN. Eso es el proceso de transcripción. Aquí lo pueden ver mejor, ¿no? Tenemos una hebra no molde o codante y una hebra molde o codante. Recordemos que eso es un ADN y es asimétrico, ¿no? De 5 a 3 y de 3 a 5. Entonces tenemos estas bases nitrogenadas, por ejemplo, guanina, citosina, adenina, timina, timina, adenina, ¿no? La complementariedad y ahí según los puentes de hidrógeno. Si es guanina y citosina son 3 puentes de hidrógeno y si es adenino, timina o viceversa son 2 puentes de hidrógeno. Ahora, a partir de este ADN, específicamente de una hebra molde, o sea, a partir de esta hebra molde, se va a dar la transcripción, es decir, a partir de una de las hebras del ADN se va a sintetizar el ARN. Y ahora, mira, si te das cuenta, lo normal sería que de adenina se pase a timina, ¿no? Pero mira, si te das cuenta, aquí ya no puede ser timina. ¿Por qué? Porque la timina es propio del ADN. Ahora estamos hablando de un ARN. Por eso su base complementaria del ADN sería el uracilo, ya no la timina. Por eso aquí en el ARN ya no observas la T de timina. Ahora, pero si yo tengo a la adenina
también uracilo. Pero si yo tengo a la timina en la base del ADN, no voy a poner uracilo, sino voy a poner adenina, ¿ok? Adenina, esa es la diferencia. Ahora, el ADN es transcrito por la enzima del ARN polimerasa, la cual va a añadir ribonucleótidos en dirección de 5 a 3 usando como molde una de las hebras del ADN. Ojo, aquí ya no vamos a utilizar al ADN polimerasa, sino vamos a usar al ARN polimerasa. Y bueno, ese es el proceso de la transcripción, ¿no? Donde tenemos una hebra no molde o codante y la hebra molde que a partir de esta hebra del ADN va a ser sintetizado un ARN. Y esto se da como el proceso de transcripción, ¿no? Mira, aquí tenemos que se da el proceso de transcripción a partir del sentido de 5 a 3 y aquí tenemos el molde del ADN. Entonces, esta hebra, conocido como hebra molde, va a tener sus bases nitrogenadas. Por ejemplo, adenina. ¿Cuál sería su complementariedad? El uracilo, y así, ¿no? Guanina, citosina, aquí no hay problema, pero cuando hay timina es adenina, cuando hay timina es adenina, y cuando hay adenina es uracilo. Entonces, esa es la complementariedad en la transcripción. Recordemos que no todo el genoma se va a transcribir en un solo evento, sino solo se van a transcribir ciertos genes según la necesidad de la célula. Y ahora, la ARN polimerasa, a diferencia del ADN polimerasa, no requiere de primers. Recuerdan que habíamos visto en una hebra continua, discontinua, la hebra continua solo necesitaba un primer, mientras que la hebra discontinua requería de varios primers para que el ADN polimerasa haga su acción. Pero en este caso, en la transcripción del ARN, el ARN polimerasa no necesita de primers. Ojo, cuando habíamos hablado de la replicación del ADN, habíamos hablado que sí necesitaba de primers, el ADN polimerasa, pero el ARN polimerasa no requiere de primers para iniciar su polimerización. Ahora, chicos, a ver si pueden ayudarme con esta pregunta. La transcripción es el paso de ARN mensajero a proteína, ADN a ARN mensajero, ARN mensajero a ARN transferasa, ADN a proteína y ARN mensajero a ADN. Muy bien, chicos, todos tienen razón, la clave es la B, de ADN a ARN mensajero. Sí, muy bien. Ahora, de ARN mensajero a proteína sería la traducción. De ADN a proteína no. De ARN mensajero a ADN sería una retrotranscripción. Pero me están hablando de una transcripción y efectivamente es del ARN mensajero a del ADN a un ARN mensajero. Recordemos, para que lo tengan así súper claro, tenemos al ADN, al ARN y a la proteína. Una replicación es una síntesis de una copia del ADN, entonces esto es la replicación. Luego tenemos a la transcripción. La transcripción es el paso del ADN al ARN. Uy. Ya. Aquí, el paso del ADN al ARN es la transcripción, pero recordemos que esta transcripción también puede ser una retrotranscripción. Y luego tenemos el paso de un ARN a una proteína, que esto se conoce como traducción. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy ya hemos visto replicación y estamos viendo transcripción. Ya. Muy bien, chicos. Ahora, hablemos de la transcripción para finalizar en procariotas y en procariotas. Bueno, comencemos con el inicio de la transcripción. Esto se va a dar por la interacción del ARN polimerasa con el promotor. ¿Y quién es el promotor? Te presento al ARN polimerasa primero, que tiene su núcleo y su sigma. Este es un ARN polimerasa. Ahora, el ARN polimerasa, al sentarse en el promotor,
¿Cuál es el promotor? Es todo esto. Todo esto de aquí es el promotor. Entonces, al interactuar el promotor con el ARN polimerasa, es ahí donde se va a dar el inicio de la transcripción. Ahora, este promotor va a tener en las esquinas a dos tipos de regiones. Tenemos primero a la región -35, que está formado por la secuencia TTGACA, mientras que por el otro extremo tenemos a la caja PRIPNO. Esta caja está seguido por la secuencia TATAAT, que es el TATA, algo así, o sea, pero traten de hacer sus mnemotecnias para aprenderse esos tipos de regiones. Y aquí se los dicen, ¿no? Dos regiones de reconocimiento dentro del promotor, la región -35 y la región -10, que es conocido como la caja PRIPNO. Ahora, luego de ver eso, hablemos de la síntesis del ARN en sí, ¿no? Ahora, quiero que se centren en esta imagen que les resume básicamente todo. Primero, ¿recuerdas que habíamos hablado del ARN polimerasa que estaba formado por su núcleo y por su sigma? Ya, este ARN polimerasa se sentaba en los promotores. Al interactuar el ARN polimerasa con un promotor, inicia la transcripción, ¿no? El proceso de la transcripción. Ahora, ¿cómo se empieza a sintetizar el ARN? Cuando el sigma se disocia del núcleo del ARN polimerasa. Entonces, ¿qué significa que se disocia? Que se separa, ¿no? Y solo se queda el núcleo. Ahora, el núcleo de esta enzima va a formar una burbuja. ¿Recuerdas que teníamos la burbuja del ADN que formaba dos horquillas? Entonces, a partir de aquí, de esta cadena de 3', 5', se va a empezar a sintetizar el ARN. Este de color anaranjado es el ARN. Entonces, para que lo vean mejor aquí, tenemos solamente al núcleo, al núcleo sí, porque el sigma había desaparecido. El núcleo, a partir de esta hebra va a empezar a sintetizar lo que es el ARN. Ahora, ¿cuándo se va a terminar esta transcripción? ¿Cómo mi ADN y mi ARN dicen, no, ya no sintetices más ARN, es suficiente? Cuando hay secuencias repetidas invertidas en el ADN que va a dar lugar a las complementarias que forman un stem loop seguido de una secuencia de uracilos en el ARN mensajero, que es una señal para el término de la transcripción. Miren, aquí para que lo entiendan mejor. Esto es el ADN, ¿no? Y esto es el ARN. Entonces, el ADN va a tener unas secuencias repetidas, invertidas. ¿Cuáles son esas secuencias repetidas, invertidas? Eso de color rojo. Entonces, estas secuencias que van a ser repetidas van a generar también una complementariedad con el ARN, ¿no? Por ejemplo, la guanina con la citosina, la timina con la adenina con el uracilo. Entonces, al formar esto de aquí, va a generar un stem loop, que es cuando se forman unos puentes unidos. Entonces, estos puentes unidos, al interactuar, van a empezar a formar los que son los puentes de hidrógeno, porque se van a empezar a unir por complementariedad. Entonces, estos puentes de hidrógeno formados se van a empezar a doblar, este ARN se va a empezar a doblar. Y entonces, este ARN cuando se empieza a doblar, se conoce como el stem loop y va a ser una señal para que digan, ya, deja de transcribir, ya es suficiente. Entonces, este stem loop va a marcar el fin de la transcripción. Y como dice aquí que hay una secuencia de uracilos en el ARN mensajero, esta es la secuencia de uracilos, mira. Aquí está la secuencia de uracilo que también va a ser un mensaje para decir, ya, deja de hacer la transcripción, es el fin de la transcripción. Entonces, estos dos mensajeros, la cadena de uracilo seguida y también la presencia de stem loop, son los que van a poner fin a la transcripción. ¿Ya? Y bueno, para finalizar, aquí es para que entiendan un poquito más, a diferencia de las bacterias, las células eucariotas van a poseer 3 ARN polimerasas que van a hacer la transcripción de diferentes tipos de genes. Específicamente el ARN polimerasa 2 transcribe la mayoría de los genes que codifican proteínas. Y ojo, aquí vamos a necesitar de factores de transcripción, ¿ok?
¿Dónde se necesita de factores de transcripción? En la transcripción de las eucariotas. Ahora, en este caso, ¿cómo inicia la transcripción del ARN polimerasa? A ver, aquí como les dije se va a requerir de estos factores de transcripción, pero no solo de los factores de transcripción, sino también se va a necesitar de proteínas activadores, de mediadores, de complejos de remodelación de la cromatina y también de enzimas modificadoras de histonas. Ahora, para el inicio de la transcripción se va a necesitar el reconocimiento de ciertas secuencias del promotor que van a ser reconocidos por los factores de transcripción del ARN polimerasa. Entonces, siempre que te hablen de los promotores con los factores de transcripción, este reconocimiento entre ambos va a ser el inicio de la transcripción en las eucariotas, ¿ya? Y bueno, de ahí tenemos el factor TF2D y su subunidad TBP que hacen el reconocimiento de la caja TATA. La caja TATA, que es en el promotor, va a ser como que la más abundante. Entonces, siempre que te hablan de caja TATA, acuérdate que su reconocimiento va a ser dado por un promotor en donde, en una célula eucariota. La caja TATA no lo hemos hablado en las procariotas, únicamente en las eucariotas. Ahora, bueno, y también hablamos del factor TF2H que separa las hebras de ADN y realiza la fosforilación de la región CDT del RN polimerasa, lo que libera la enzima de los factores de transcripción y se inicia el elongamiento del tránsito. Bueno, para que no se confunden más, eh, les voy a leer en este gráfico. Uy, no sé si lo logran ver. Creo que lo puse muy chiquito. Ya, mira. Bueno, comenzamos con, no sé si logran ver ahí la palabra tata. Ya, este tata viene a ser un promotor, ¿ya? Entonces es el más abundante. Entonces, este promotor va a permitir el ensamblaje, como lo puse en esos cuadros verdes, que lo pueden leer, del TF2D y del TF2B. Entonces se va a dar el ensamblaje de ambos para finalmente aquí estén todos los factores de transcripción, como también están las proteínas activadoras, los mediadores, los complejos de remodelación de la cromatina y las enzimas modificadoras de histona. Entonces, esos van a ser las consecuencias de los factores de transcripción. O sea, van a interactuar la ARN polimerasa con los factores de transcripción. Y así es como poco a poco, debido a esta cadena del ARN polimerasa, cuando su núcleo se sienta, los promotores van a empezar a sintetizar el ARN y eso se va a conocer como el proceso de transcripción. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de eucariotas, eso va a culminar cuando el ARN inmaduro se convierte en un ARN maduro. ¿Por qué? Porque sí, primero en las eucariotas, en todo este proceso va a sintetizar un ARN inmaduro. Pero, ¿qué es lo que hace nuestra biología, ¿no? Para poder convertir el ARN inmaduro en un ARN maduro, se van a dar estos tres procesos: el capping, la poliadenilización y el slipsing. A ver, aquí en esta imagen se puede lograr ver mejor. Comencemos con el capping, que viene a ser la adición del nucleótido modificado 7-metilguanosina en el extremo 5' del transcripto primario. Entonces, este es el extremo 5' y aquí este de color celeste, bueno, ahora verde, es cuando añaden el 7-metilguanosina. Entonces, ese es el primer paso para el procesamiento del transcripto primario, es decir, de un ARN inmaduro a un ARN maduro. Primero lo que logramos es añadir en el extremo 5' el 7-metilguanosina y eso se conoce como capping, ¿ya? Capping. Ahora, continuemos por la poliadenilación. Este proceso es cuando se adicionan aproximadamente 200 nucleótidos de adenina en el extremo 3' del transcripto primario. ¿Cuál es el extremo 3' del transcripto primario? Este es el extremo 3'. Y como pueden ver acá, no te vamos a dibujar las 200 nucleótidos, pero para que ustedes lo saben, son aproximadamente la adición de 200 nucleótidos ¿de qué? De adenina, de la base nitrogenada de adenina. Y aquí va a participar la enzima polimerasa.
por si les preguntan, ¿no? Entonces, la poliadenilización es cuando se añaden 200 nucleótidos de adenina en el extremo 3', ¿ya? Y finalmente tenemos el splicing, que es cuando se remueven a los intrones o a las regiones no codificantes del transcripto primario. Aquí, mira, los intrones, que son los de color rojito, van a ser eliminados, van a ser removidos. Salen estos intrones para que ya no hayan intrones en el ARN sintetizado. Únicamente vamos a encontrar al de comienzo y al final, ¿no? Los intrones de start y stop. Esto lo van a entender más cuando hablemos en la próxima clase de traducción. Pero lo que sí hace el SLIPSync es eliminar a esos intrones. Ahora, finalmente, ¿dónde se da lo que es el proceso de la transcripción? Se da en el núcleo y da origen a una molécula de ARN mensajero maduro. Y ya saben cómo es que un ARN mensajero inmaduro se convierte en un ARN mensajero maduro a través del procesamiento de dos, ¿no? De capping, poliadenilización y splicing. Ya. Hasta ahí todo claro, chicos, porque con eso estaríamos terminando la clase. Eh, Hay una pregunta que falta que respondan y ya. ¿Tienen alguna duda? Todo claro. Ya, genial, chicos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé, aprovechen. Todo claro. Genial, Fernando. Genial, Jimena. Ya, chicos, si todo quedó claro, ayúdame con esta pregunta. Eh, si bien es cierto, el tema es muy complejo, como lo pueden ver, ayúdense bastante de las imágenes, que a veces es más fácil entender por imágenes que por el mismo texto, porque se ubican mejor. Pero las preguntas que he visto son bastante fáciles. Mira, la caja TATA corresponde a la transcripción en... Les dije, cuando hablamos de factores de transcripción de la caja TATA es propio de... Sí, muy bien. Es propio de las eucariotas, chicos, de las eucariotas. Muy bien, Valeria, muy bien, Fernando, muy bien, Jimena. Ahí está, eucariotas. Muy bien, Braulio. Ya, chicos, espero que se me haya logrado entender. Voy a dejar de grabar. Ahorita les voy a mandar el post-test. No tienen alguna duda, ¿verdad?